Vamos a realizar este problema, calcular un sumatorio de los elementos del vector A, pero con un bucle condicional, porque justo pone que la condición hasta que ocurra algo, y eso ocurre que ocurra algo es que o bien el sumatorio tiene más de 100 elementos, o bien que tenga un número de iteraciones máxima que está dado por esta fórmula. En el vídeo anterior lo hemos hecho con el bucle while y con el método de usar la variable flag. En este caso vamos a hacerlo de otra forma. La forma es la siguiente. Primero vamos a poner el bucle while y la condición de entrada del bucle. Es decir, aquí lo que tenemos que poner es qué tiene que ocurrir para que se meta dentro del bucle. Y dentro del bucle, evidentemente, tiene que haber una variación de estas variables que son la entrada. Es decir, que evidentemente tendrá que cambiar para que se salga alguna vez del bucle. Si estas variables no cambian, pues nunca se va a salir del bucle. Bueno, pues por lo tanto, como veis en este caso, tendríamos que identificar cuáles son las variables que van a definir la entrada y eso nos lo va a poner aquí, en esta parte de aquí. Observar que aquí nos dicen hasta, es decir, esto de aquí es la condición de salida del bucle y lo que nos interesa es la condición de entrada. Por lo tanto, esta frase lo tendríamos que traducir en mientras. Si aquí nos pone mientras lo que sea, ese mientras, lo que hay aquí, lo vamos a copiar directamente aquí. Si nos pone hasta, es lo contrario. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, oye, ¿cuándo sales? Por ejemplo, cuando el sumatorio sea superior o igual a 100. Eso es cuando sales. Por lo tanto, ¿cuándo entras? Pues cuando el sumatorio sea menor que 100. Si esa condición se da, es cuando entras a hacer el cálculo. Y aquí lo mismo nos está diciendo que se tiene que cumplir esta condición o que se haya realizado al menos pues estas iteraciones. Bueno, pues aquí sí lo que dices es que vas a salirte cuando estas iteraciones lleguen a este número, pues aquí que sería menor de este número. Y observar que además aquí es un AND, un I. ¿Por qué? Porque es lo contrario. O sea, aquí pone tal cosa o tal cosa, aquí será lo contrario y lo contrario. Es decir, como veis, la expresión es totalmente opuesta. Bueno, pues en este caso ya hemos determinado la condición de entrada, que en este caso es la contraria a la que ponga en el hasta, y ya lo tenemos. Una vez que tenemos la condición de entrada definida, el proceso es bastante sencillo. Tenemos que tener asignado un valor a todas las variables que lo necesiten. Y, int y suma. Evidentemente, primero vamos a leer el vector. Int sabemos calcular porque es la parte entera de la longitud de A dividido entre 2 más 1, que es esto aquí. Fis lo que nos da es un comando que nos va a dar la parte entera de la expresión que haya dentro del paréntesis, es decir, de esta de aquí. Y vamos a ver suma. Suma, ¿qué se tiene que inicializar? Pues, por ejemplo, al primer elemento del vector A. Y lo podemos inicializar a 1. Bueno, pues, ¿por qué hacemos esto? Porque observar que si el primer elemento fuese 100, ya entonces ya no entraría aquí, porque ya el primer elemento cumple que es 100. O incluso si el vector fuese de un solo elemento, pues pasaría lo mismo. Normalmente es cierto que se suele hacer para que la primera vez entre, pero hay casos, como veis, que pudiese ser que no entrase. Bueno, pues en este caso haría esto de aquí, entraría en el while, y ¿qué es lo que hacemos dentro del while? Pues incrementamos i igual a i más 1, porque el primer elemento ya lo teníamos, y hacíamos sumas igual a suma más a su i, que es el sistema de la suma. Esto viene el bucle, vuelve por arriba, y bueno, si esta suma ya sigue siendo menor que 100, y además i es menor que el número de iteraciones máximo, vuelve a entrar. ¿Y esto hasta cuándo estará dando vueltas? O bien hasta que i sea igual a int, o bien hasta que suma sea igual a 100 o superior a 100. Bueno, pues como veis es otra forma de usar el bucle while con otra estrategia distinta al vector flag. Vamos a ejecutar el programa. Lo voy a poner un poco más para arriba. Ejecutamos el programa, le damos el vector y bueno, pues como veis, y si habéis visto el vídeo anterior, pues nos da exactamente el mismo resultado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha metido el vector A, int
vale pues la mitad de elementos del vector, que en este caso son 3, 4, 5, 6, 7 elementos, la mitad es 3,5, la parte entera es 3 más 1, 4, por lo tanto int vale 4, suma tiene el primer valor, que es 10, y vale 1, y entonces lo que hacemos es entrar en el bucle. Como i es menor que int, porque i vale 1 y que además suma es menor que 100, entra y hace igual a i más 1, por lo tanto i vale 2, suma es igual a lo que había antes 10 más 90, que es 100. Vuelve el bucle por aquí, como ya es igual a 100, esto no se cumple y por lo tanto salta y sale del bucle.